Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Aguilar. Vamos a dar inicio a esta sesión de capacitación en el uso de la tecnología editorial de Marcalic. ¿De acuerdo? Pues bien, de nuevo, sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una muy buena mañana. Y bien, dando inicio, dando comienzo a la sesión del día de hoy. Primero que nada, después de haber saludado, me interesa que se conozca, que se entienda el objetivo o los objetivos de una sesión como la del día de hoy. Pues bien, como el nombre lo dice, es una sesión de capacitación para el correcto uso de la herramienta Marcalic, de la tecnología editorial. Esto con el objetivo primeramente de que los editores se familiaricen con esta tecnología para que se pueda generar su XML y así dar pie, dar base a los formatos de publicación. Todo esto lo iremos desglosando conforme vayamos avanzando en esta sesión. Bien, ¿qué ventajas nos ofrece Marcalic como el generador de nuestro XML? Bien, nos ofrece,
nos da más libertad sobre las publicaciones y a los editores les otorga más libertad sobre cómo quieren presentar sus publicaciones, sus artículos a nuestros lectores. ¿De acuerdo? Te genera el XML, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy claro desde el principio. Redalic trabaja con un formato XML JAX y eso es precisamente lo que hace, lo que genera MarcaLic, un XML. ¿Sí? Sabemos que obtener un XML y generarlo, por otra parte, es posible. Sin embargo, puede generar diversos costos, diversos gastos de tiempo, de fondos económicos. Por lo tanto, MarcaLic te ofrece esta oportunidad de generar tus XML para después dar pie a formatos de publicación y lectura, como veremos a continuación. Bien, entonces, MarcaLic te ofrece esta libertad sobre tus publicaciones, te ofrece estos ahorros de tiempo, ahorros económicos, para generar tus XML y servir como base a los formatos de publicación que veremos a continuación. ¿Sí? Esto de los formatos de publicación tiende a ir más allá de presentar tus artículos científicos en un PDF. ¿Sí? Queremos ir más allá de un simple PDF, presentar los artículos científicos de diversas formas para una lectura más amigable, podemos decir. ¿De acuerdo? Bien, terminando con esta introducción, vamos ahora sí a lo que es Redalic. Vamos a ver un poco Redalic, vamos a ver un ejemplo de un visor inteligente, que es uno de nuestros formatos de publicación, para después entrar a la tecnología editorial de MarcaLic. Bien, antes de ir a ello, pues solamente solicitarles que por favor durante la sesión mantengamos el micrófono apagado. Si en algún momento se requiere hacer una pregunta, el micrófono se puede prender sin ningún problema. De igual forma está activado el chat por cualquier comentario o duda que surja conforme vayamos avanzando. Mencionarles también que las credenciales de acceso a la herramienta, a su cuenta de MarcaLic, se les harán llegar después de esta sesión y que también esta sesión está siendo grabada. Toda la grabación completa de esta sesión de capacitación también se les hará llegar por medio del correo electrónico. ¿De acuerdo? Pues bien, terminando con esta introducción, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el ejemplo de una revista indexada dentro de Redalic. Bien, tenemos ahí entonces lo que es una revista en el portal Redalic. ¿De acuerdo? Así es como luce una revista ya indexada dentro del portal Redalic. Tenemos los dos logos, logo de revista, logo institucional. Tenemos también el título de nuestra revista, información de la revista como la institución, el campo científico, la periodicidad, el ISSN, el país, otros enlaces sobre información de la revista. Después contamos con indicadores. Estos indicadores se actualizan semestralmente, que tienen que ver con los alcances de nuestros artículos. Y después, ahora sí, tenemos todos nuestros fascículos organizados, como podemos ver, por año. ¿Sí? Por año, por volumen y por número. Si abrimos algún número en especial, podremos ver que se desglosan los artículos pertenecientes a este número. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el artículo, los autores y nuestros resúmenes o abstracts. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos lo que es o lo que son nuestros formatos de publicación. ¿De acuerdo? Esto es lo que genera MarcaLic a partir de el XML, los formatos de publicación. Yo tengo aquí ya uno abierto para mostrarlo como ejemplo. Así es como luce como llamamos aquí, un visor inteligente, que es uno de los formatos de publicación generados a partir de XML con MarcaLic.
Tenemos nuevamente los dos logos, ¿de acuerdo? Tenemos el título, los autores, fechas, doy, el resumen y el abstract, ¿de acuerdo? Tenemos ecuaciones, tenemos bien ligadas las referencias dentro del texto. Como decíamos, esto pretende ir más allá de un PDF, ¿sí? Presentar de esta manera nuestros artículos, pues es, como decíamos, algo más amigable a los lectores. ¿De acuerdo? Tenemos más ecuaciones, figuras o imágenes que podemos ver de esta forma. También tenemos todas nuestras imágenes en la parte inferior. Tablas, figuras, gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esto es un ejemplo de un artículo científico en un visor inteligente trabajado a partir del XML que genera MarcaLink. Si observamos en la parte inferior, vemos que incluso nos dice, este es un artículo científico generado a partir de XML JATS por Redalyc. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo debemos de tener bien presente. Todo esto, todo lo que tenemos en pantalla, este visor inteligente, este formato de lectura, se genera con base en un XML. Eso hay que tenerlo bien claro. El XML, que es un formato de etiquetas que se divide en tres partes. Front, que es donde encontramos información base del artículo, como esto que tenemos aquí. Ese es el front. Después tenemos el body, que es donde empieza el cuerpo de la investigación. Todo el texto. ¿Ok? Y por último tenemos el back del XML, que es la parte de referencias, notas y apéndices. ¿De acuerdo? Esas son las tres partes que componen mi XML. Front, body y back. Esto es importante tenerlo en cuenta porque así es como trabajaremos en Marcalic, a partir de esas tres partes para generar nuestro XML para que surjan estos formatos de publicación. Y bien, teniendo esto ya bien presente, hemos visto un ejemplo de un artículo científico en un visor inteligente. Hemos visto también cómo luce una revista científica indexada dentro del portal Redalyc. Así que podemos ir ahora sí a lo que es la herramienta MarcaLink. Y bien, entrando a lo que es MarcaLink, podrán observar la página de inicio como la que se presenta en pantalla. También con la opción de utilizar esta tecnología tanto en inglés como en español. Bien, lo siguiente será ingresar nuestro usuario y contraseña que les repito, se generarán y se les hará llegar a ustedes una vez concluida esta sesión de capacitación. En este caso, yo utilizaré una cuenta interna que tenemos en Redalyc para hacer pruebas, para hacer mejoras en la herramienta o para sesiones de capacitación como la del día de hoy. Entonces, ingresamos usuario y contraseña, damos clic en entrar y así entonces accederemos a el home o la página de inicio de nuestra revista en MarcaLink. ¿Qué es lo que ya tenemos en pantalla? ¿De acuerdo? Encontraremos el nombre de revista, el logo de revista y algo muy importante. Si esta es la primera ocasión, la primera vez que ingresamos a Marcalic, ¿sí? Si nuestra cuenta es nueva y vamos a ingresar a Marcalic, lo primero que aparecerá en pantalla será una pregunta referente al PDF. Y esta pregunta tiene que ver con qué tipo de PDF quiero yo como editor
presentar a mis lectores? Marcalic te permite conservar tu PDF original, el PDF original de tu revista, el que está, digamos, en la página oficial de tu revista. Pero también Marcalic te ofrece la generación de un PDF propio de Marcalic, con dos tipos de estilo, Riga o Psana. Entonces, esa es la primera pregunta que deberemos de contestar al ingresar por primera vez en la cuenta Marcalic. ¿Qué tipo de PDF quieres presentar? ¿Tu PDF original o el PDF que genera Marcalic? ¿De acuerdo? Esta respuesta obviamente depende de cada revista y de cada editor. Por lo tanto, habiendo resuelto esa pregunta, ahora sí veremos el nombre de nuestra revista y el logo. Después, aquí tendremos organizados los números de nuestra revista. Evidentemente, si es una revista de nuevo ingreso, si es una revista que está ingresando por primera ocasión, esta información estará vacía. Nosotros aquí tenemos mucha información debido a que, como decía anteriormente, esta es una página o una cuenta de prueba. Pero, bien, ¿cómo se organizan los números? Podemos observar que están organizados por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Y bien, ahora vamos a agregar un número nuevo, que es el primer paso para realizar el marcaje de un artículo, que es lo que vamos a hacer en esta sesión. Entonces, ¿cómo voy a crear un nuevo número? Pues bien, simplemente vamos a ir a agregar número, pero antes les voy a explicar qué significan nuestros indicadores de esta parte. Primero, tenemos del lado izquierdo el total de números trabajados. ¿Sí? El total de números que se han creado en nuestra cuenta, nuestra página de la revista Marcalic. ¿De acuerdo? El total es este número. Después tenemos con este check, como decimos en México, esta palomita color verde, los números que ya están en línea. Es decir, que ya fueron trabajados, que ya llevaron su proceso interno, que ya cumplieron con todo. Ahora, por lo tanto, ya están disponibles para consulta dentro de Redalic. ¿De acuerdo? Si su número tiene este check, están en línea o ya pasaron todo el proceso, simplemente falta que se realice la actualización y listo, estarán en línea. ¿De acuerdo? Este es el último paso, digamos. Después tenemos con el check naranja, en este color naranja, los números marcados, es decir, que ya todos los artículos de ese número fueron terminados. El número está finalizado. Ahora, ¿qué falta para que estén en color verde? Que se lleve un proceso interno. ¿Sí? Los números que ustedes finalizan en Marcalic después deben ser validados internamente en Redalic para que pasen a color verde. ¿De acuerdo? Entonces, si sus números están en naranja, hace falta este proceso interno, una vez terminado, que tarda aproximadamente unos 10 días, estará en línea. Después tenemos los números en proceso. Con este engrane color amarillo, los números que ya fueron creados, pero que todavía no han sido finalizados. Puede ser que le falten 2, 3 artículos por marcar, ¿sí? Entonces, una vez finalizado, hay que darle en finalizar número, terminar número y pasarán a color naranja. ¿De acuerdo? Entonces, total de números ya disponibles en el portal Redalic, números finalizados y números en proceso de marcaje. ¿De acuerdo? Así es como tenemos organizados nuestros números según los indicadores. Y bien, ahora sí, vamos a dar clic en agregar número. Al dar clic ahí, como podemos observar, se despliega la siguiente o la presente ventana de información que nos requiere ingresar la información de cabecera de nuestro número. Es decir, la información que se va a presentar para todos los artículos de este número que estamos
por crear. Y bien, tenemos, por ejemplo, el volumen, ¿sí? Evidentemente, esta información depende del número que estemos trabajando. ¿Qué volumen y qué número es el que estamos por trabajar? En este caso yo voy a poner, por ejemplo, volumen 24, número 2. Después vendrá el año. ¿A qué año pertenece el número que estoy por trabajar? Elegimos la información que corresponde y después podemos también agregar un año final. ¿Sí? Si nuestra publicación, por ejemplo, es bianual, que tenga un año inicial 2020, año final 2022, se puede agregar. Si nuestro número, nuestro fascículo, no tiene un año final, la información entonces puede quedar así. ¿Qué otra información tenemos? Pues bien, mes inicial y mes final. Puede ser que nuestra revista sea o más bien que este número sea semestral, por lo tanto tendrá un mes inicial en enero y un mes final en junio, si hablamos del primer semestre. En caso de ser el segundo semestre, tendrá un mes inicial en julio y mes final en diciembre. ¿De acuerdo? Toda esta información, pues se debe de contrastar con la página de la revista, con la información que tenemos ahí para ingresar los datos correctos. Después tenemos la tabla de contenido, es decir, las secciones en las que se dividen los artículos dentro de este número. Aquí podemos agregar todas las secciones que sean necesarias. Por ejemplo, podemos tener una sección para la editorial, agregamos. Podemos agregar otra sección para los artículos científicos, ¿sí? Otra sección, por ejemplo, para reseñas, ¿de acuerdo? Podemos agregar todas las secciones que sean necesarias. En este caso, por ejemplo, que también podemos borrar de este lado, me voy a quedar solo con dos, editorial y artículos científicos. Después vendrá más información sobre el fascículo, por ejemplo, el tipo de fascículo. Se trata de un número ordinario, especial, extraordinario, suplementario o doble. El periodo de cobertura que abarca mi fascículo, primavera, verano, otoño, primero, segundo semestre. Si no hay periodo, si no se especifica el periodo de cobertura, puede quedar vacía la información sin ningún problema. Después, publicación continua. Si mi revista, si este número es una publicación continua, lo único que hay que hacer es decirle a Marcalic que sí, en efecto, es una publicación continua. Porque al señalarle a Macalí que se trata de una publicación continua, nos va a permitir continuar agregando números agregar artículos después de que este número se haya finalizado. ¿De acuerdo? Si nosotros continuamos agregando los artículos, pues al ser publicación continua, seguirá actualizándose el contenido. Sin embargo, cuando no es una publicación continua, pues dejamos que no, y así, al cerrar su número, ya no es permitido agregar más artículos. ¿De acuerdo? Entonces, muy fácil. Si se trata de una publicación continua, simplemente lo señalamos y listo. Bien, checamos esta información, que toda la información se haya ingresado de manera correcta, y podemos ir ahora a los permisos, que es la última parte de esta información. Los permisos. ¿Qué licencia utiliza mi revista? ¿Qué licencia va a utilizar este número? ¿Qué licencia Creative Commons vamos a elegir? Esta información depende totalmente de la página de la revista. Ahí es donde encontrarán ustedes qué tipo de licencia utiliza realmente su revista. ¿De acuerdo? Entonces, checamos con la revista, con la información oficial, digamos, de la revista, elegimos una de las opciones que aparecen aquí y al elegirla podemos ver que los recuadros de abajo se llenan automáticamente, que son la descripción de la licencia y el link de la licencia. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esa información y después la declaración de copyright. Esta información de nuevo hay que revisarla
con la revista, con la información oficial de la revista. Por ejemplo, yo aquí voy a escribir simplemente OMX. El depositorio, que como dice aquí, puede ser la revista, la institución editora o el autor. Aquí voy a escribir simplemente, voy a agregar el nombre genérico de alguna revista. Y por último, el año de nuestra licencia copyright. Y listo. ¿De acuerdo? Así hemos agregado los permisos que, como les decía, dependen completamente o la información se encuentra dentro de la página de la revista. Y bien, una vez que hemos finalizado esta información, podemos volver a revisar que todo esté correcto, que todo se haya llenado de manera correcta. Y ahora vamos a dar clic en guardar. ¿De acuerdo? Aquí, del lado inferior izquierdo, damos clic en guardar, se va a cargar los datos que acabamos de ingresar y bien, nos va a decir que el número ya existe, que el número se ha capturado, que cambiemos alguna información. Por lo tanto, podemos simplemente cambiar el número y ahora sí damos nuevamente guardar. De nuevo, se cargarán los datos y como vimos en la parte superior es donde MarcaLeak te indica que el número se ha creado exitosamente. Sí, lo podemos observar en esa parte. El número se ha creado y ahora sí, donde creamos el número en el año 2023, volumen 24, número 6. Aquí tenemos el número que acabamos de crear. Ahora, podemos observar que cuando nos posicionamos sobre el número, aparece digamos que es un lápiz color verde, que es la opción de edición. Si damos clic, nos va a permitir editar la información que acabamos de generar. Esta información solamente se puede editar cuando el número está en color amarillo, con el engrane amarillo, es decir, que está en proceso. Una vez que el número está finalizado, como este, podemos observar que ya no aparece la opción de editar, pues el número ya está finalizado y ya está llevando un proceso interno. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta información, ya que solamente la podremos editar cuando el número esté en proceso. Y bien, antes de ingresar al número e ir a la creación de un artículo científico, una recomendación: cuando ustedes entren y trabajen con la herramienta MarcaLeak, al finalizar su trabajo del día, es muy recomendable cerrar sesión. ¿De acuerdo? Simplemente dar clic en cerrar sesión para evitar errores que luego surgen cuando se quiere volver a ingresar, no se cerró sesión, se quiere volver a ingresar y aparecerá un mensaje que dice: usted ya había iniciado sesión. Entonces, para evitar este inconveniente, simplemente vamos a cerrar sesión cuando terminemos nuestro trabajo de marcaje del día. Y después, cuando lo queramos retomar el mismo día o el siguiente día, volvemos a ingresar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos entonces con el número que acabamos de crear, 246, damos clic y listo, tenemos ahí entonces el número recién creado. Tenemos el nombre de la revista, el año, el volumen y el número. Después tenemos las dos secciones que creamos. Si hubiésemos creado más secciones, todas aparecerían ordenadas en esta parte. Como podemos ver, las dos secciones cuentan con el mismo mensaje, que es que no existen artículos en esta sección, pues es un número recién creado, no tiene ningún artículo creado ni marcado. Por lo tanto, vamos a ir a agregar artículo. ¿De acuerdo? Damos clic y aparece la siguiente ventana con los requerimientos de información, digamos otra vez de cabecera sobre el artículo. Primero, el tipo de artículo. Se trata de un artículo científico, una editorial, una reseña, un anexo, un anuncio. Debemos elegir entre alguna de estas opciones. Yo me voy a quedar con artículo científico por ser,
pues uno de los más comunes. Después tenemos título del artículo. Esto obviamente depende del artículo que se esté por trabajar. Ahora, ¿en qué sección va a ir este artículo que estoy por crear? ¿En la sección editorial o en la sección de artículos científicos? Todas las secciones que creemos en la parte anterior aparecerán en esta parte para que podamos seleccionar. Yo me quedaré con artículos científicos. Después, esto es importante, el idioma original del artículo. Es común que los artículos científicos se hagan en un idioma original y que después se les haga una traducción a otro idioma. Aquí, en esta parte, debemos elegir el idioma original. ¿De acuerdo? El idioma original de mi artículo. Elegimos de entre las opciones, en este caso yo trabajaré un artículo en español. Bien, después tenemos página inicial y página final, es decir, la paginación del artículo. Página inicial podemos escribir, por ejemplo, página 34, página final 61. Ahora, existen publicaciones que ya no cuentan con una paginación tradicional como página inicial y página final, sino que ya al no tener publicación impresa, cuentan con una paginación electrónica. La paginación electrónica se compone por una letra y una serie de números. ¿De acuerdo? Para la paginación electrónica se debe de revisar la información con el PDF original o con la revista. Entonces, pues bien, simplemente revisar qué tipo de paginación utiliza el artículo que estoy por crear y agregarle en esta parte. Después, la norma de citación. La norma de citación que utilizó el autor, la autora del artículo que estoy por marcar. En este caso voy a elegir APA por ser también de las más comunes. Y bien, ya que tenemos esta información bien completa, revisamos que todo esté correcto y ahora es tiempo de cargar, subir nuestro archivo HTML, ¿de acuerdo? En esta parte podemos subir archivos como el HTML, PDF en un segundo o tercer idioma y la imagen destacada del artículo. Pero como podemos observar, las opciones de subir, para subir artículos, perdón, para subir archivos, todavía no están activadas. ¿Qué debemos hacer para activarlas? Simplemente crear el artículo. Entonces, damos clic en crear, se cargarán los datos, se guarda el artículo exitosamente y como vemos, ahora sí, los botones de carga cambiaron de color y están activos. Por lo tanto, vamos primero con el HTML. El HTML es este archivo que vamos a cargar a partir del cual nuestro artículo se va a marcar. ¿De acuerdo? Es el que nos va a ayudar a hacer todo el marcaje. Es el que va a hacer la inferencia de datos, es decir, es un archivo importante. Entonces, vamos a crearlo y a subirlo. El HTML lo pueden generar a partir de aplicaciones como InDesign. Sin embargo, en estas sesiones de capacitación lo generamos a partir de Word, el procesador de textos, porque pues, es más accesible, es más cómodo. Y también es una manera muy sencilla de hacerlo. Entonces, para cargar el HTML damos clic en subir y MarcaLink nos dirá las especificaciones con las que requiere que el archivo sea cargado. Dice, el artículo deberá estar comprimido en un zip con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html. Esto es importante, así es como se debe de llamar el archivo, index.html, en minúsculas. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a generar este HTML. Bien, nuestro artículo debe de estar obviamente transformado a un Word, a un documento Word. Esto es muy sencillo de hacer, simplemente desde el PDF se transforma a Word. Y bien, yo aquí ya tengo mi artículo en un Word. Esto, como les digo, simplemente es transformar un PDF a Word.
y queda de esta forma. Ahí está, este es un artículo científico, digamos normal, pero transformado a un documento Word. Por lo tanto, ya que lo tenemos así, hay que transformarlo de un texto Word a un HTML. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a dar clic en Archivo, Guardar como. También es bien recomendable que tengan su carpeta lista. En este caso les voy a enseñar cómo es que ya está aquí. Tengo una carpeta llamada capacitación donde ya tengo las imágenes del artículo y el artículo en un Word. Entonces, al dar clic en guardar como, vamos a ponerle nombre al documento, recordando que el nombre debe ser index.html. Ahora, tipo de documento. Tenemos documento Word. Necesitamos que sea tipo página web. Esto es lo que va a convertir el documento en un HTML. No hay que confundir con página web de un solo archivo, ni con página web filtrada. Simplemente página web. Y listo. Así entonces solamente agregamos el HTML en la parte superior. Ahora ya tenemos el título, tenemos el tipo de documento. Nos hace falta la codificación. Vamos a herramientas, opciones web, codificación y escogemos de entre las opciones Unicode UTF-8. Podemos dar clic en guardar siempre para que todos los HTML ya se guarden automáticamente con esta codificación y damos clic en aceptar. Y listo. Hemos cumplido con los requerimientos. Tenemos el título, tenemos el tipo de documento que es un HTML al ingresar página web y la codificación que volvemos a mostrar. Herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y listo. Al dar clic en guardar, tendremos creado nuestro HTML que luce de esta manera. ¿De acuerdo? Así es como tenemos ya listo nuestro HTML, que es simplemente el artículo que teníamos anteriormente, pero ya convertido a un HTML y con la codificación necesaria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos falta para poder cargarlo? Hay que recordar que se debe de comprimir. Entonces, regreso a mi carpeta. Como les mencionaba, tengo mi carpeta. Pueden ustedes nombrar su carpeta, por ejemplo, el nombre de el volumen y el número que están trabajando, al que pertenece este artículo. Y bien, ¿qué es lo que vamos a comprimir? Al crear ustedes su HTML, se generarán automáticamente este documento que es el HTML y esta carpeta que se llama index archivos. Esas dos son las que vamos a comprimir. Damos clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip. Yo ya lo tengo comprimido aquí. Y es que a su archivo comprimido le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Así es como vamos a diferenciar todos los artículos, ¿sí? Porque dirán, si todos los artículos después se llamarán index.html, pues entonces se pueden confundir. Pues no, primero, si los organizamos cada uno por su carpeta, no se van a confundir y además a el zip le pueden poner el nombre que quieran. Le pueden poner el nombre del artículo, artículo 1, artículo 2, como ustedes prefieren. Entonces, este es el que vamos a cargar a Marcalic. Una vez que hayamos comprimido index archivos e index HTML. ¿De acuerdo? Lo comprimimos, quedará de esta forma. Y ahora sí, regresamos a Marcalic. Vamos a dar elegir archivo zip. Se abrirá nuestra carpeta capacitación. Elegimos el zip, abrir. Se va a cargar la información y nos dirá el archivo ha sido aceptado
porque cumplimos precisamente con todos los requerimientos. Cerramos esta ventana y podemos ver que se ha activado ahora la opción de ver el documento que acabamos de subir. Si doy clic en ver, se abre el HTML que acabamos de crear y que acabamos de subir a MarcaLink. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro artículo en HTML. Bien, como les mencionaba, se pueden subir más PDF en un segundo o tercer idioma. Simplemente se sube en esta parte y se agrega el idioma en el que está este segundo o tercer PDF. Por último, se puede subir también una imagen destacada del artículo. ¿Qué es esto de la imagen destacada o dónde se va a ver? Si regresamos al portal Redalic, vemos nuestros artículos y precisamente este cuadro, es la imagen destacada de los artículos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden elegir qué imagen quieren que se muestre en esta parte y la pueden subir en MarcaLink. Si ustedes no suben ninguna imagen destacada, entonces MarcaLink generará y agregará una automáticamente. Entonces, si desean subir la imagen destacada del artículo, se sube justo en esta parte. Bien, una vez que hemos finalizado, volvemos a revisar nuestra información, ya subimos nuestro HTML, cerramos esta ventana y observamos que nuestro artículo ya está agregado en la sección que corresponde. En la sección artículos científicos ya no vemos más un mensaje como este, pues ya tenemos un artículo creado. Ahora, vamos a ver que podemos ir al marcaje, podemos editar la información. Si subimos a lo mejor un HTML equivocado, podemos subir uno diferente y vamos a editar o podemos eliminar el artículo si es que cometimos algún otro error. Y bien, ahora sí vamos al marcador de MarcaLink. Vamos a dar clic donde dice marcar y ahora sí tendremos en pantalla nuestro marcador. Lo primero que aparece es uno de los tres asistentes que MarcaLink utiliza o genera. ¿De acuerdo? MarcaLink facilita el trabajo de los editores a partir de sus tres asistentes. Estos tres asistentes son los que realmente nos ahorran tiempo en el marcaje de los artículos. Y este es el primero de los tres. El asistente para la inferencia del contenido del artículo. ¿De acuerdo? Nos dice, bienvenido al asistente, nos da una serie de pasos, de información, y debemos entonces marcar los títulos de las secciones y subsecciones de nuestro artículo. ¿De acuerdo? Y por último, seleccionar un mínimo de 5 palabras del contenido del último párrafo. ¿Sí? Recordar que estamos creando un XML que se divide, como dijimos, en tres partes: front, body y back. Este asistente nos va a ayudar con la parte del body, que es, como dice aquí, el texto completo. Y bien, nos dice por último, si desea iniciar el asistente, seleccione aceptar. En caso de querer realizar la marcación manualmente, seleccione cancelar. Este trabajo toma mucho tiempo haciéndolo manualmente, entonces obviamente queremos que el asistente nos ayude y damos clic en aceptar. Y ahora sí, lo único que nos pide es seleccionar títulos de secciones y subsecciones. Vamos a agregar la primera sección. En este caso, esta información todavía no nos interesa porque este es el front del XML. Tenemos que ir a la primera sección del texto, que es esta, la introducción. Es muy común que nuestra primera sección en artículos científicos sea la introducción. Entonces, la marcamos y se agrega. Vamos a dar clic en agregar sección para ir a la siguiente sección. En este caso, este artículo incluso tiene las secciones numeradas. Esto no pasa siempre, pero es también común.
Si nuestro artículo tiene secciones numeradas, entonces será incluso más fácil realizar esta labor. Vamos entonces a la sección número 2. La vamos a marcar. Si pasa algún error como el marcar incompleto el nombre del artículo, Marcalic va a reconocer ese error, el nombre de la sección. Marcalic va a reconocer el error y cambiará de color. ¿Sí? Si está en un color amarillo como este, te está avisando que ahí puede existir algún error. Entonces, vuelves a dar clic y ahora sí, marcamos correctamente el nombre de la sección 2. Damos clic en agregar sección para ir a la siguiente sección, que será la sección número 3. Agregar sección. Vamos a la sección número 4, que como observamos tiene dos subsecciones. Primero vamos con la sección. Después, para agregar subsecciones, damos clic precisamente en agregar subsección y agregamos la que será 4.1. Bien, se pueden agregar tantas subsecciones como sean necesarias, es decir, si existiera un 4.1.1, también se podría agregar otra subsección a la subsección, ¿de acuerdo? Si no, podemos eliminar esta parte. Agregamos entonces la siguiente subsección, 4.2, marcamos el título, después vamos a agregar sección, ya para la sección número 5, que también podemos observar tiene dos subsecciones. Agregar subsección, vamos con 5.1, marcamos la subsección, siguiente subsección que será 5.2, continuamos agregando la siguiente sección que será la sección número 6. Y bien, vamos a la sección número 7, que como observamos son las conclusiones, es decir, esta es la última de las secciones del artículo. Por lo tanto, la seleccionamos. Y bien, así como es común que la primera sección en los artículos sea la introducción, pues también es común que la última sección sean las conclusiones. Y nos decía que para terminar esta parte hay que indicarle dónde termina el texto. Entonces, para ello, nos pide que marquemos un mínimo de 5 palabras del contenido del párrafo final. Por lo tanto, voy a la sección final, al párrafo final de la sección final y marcamos un mínimo de 5 palabras. No tienen que ser 5 a fuerzas, sino mínimo 5 palabras y así entonces le estamos indicando dónde termina el texto. Y vamos a dar clic ahora en inferir. Viendo que todo está correcto, pues no hay nada en color amarillo. Damos clic en inferir y así entonces se añadirá la información y el asistente va a inferir las secciones y subsecciones, como lo veremos más adelante. Bien, ahora sí tenemos en pantalla el marcador que es este. El marcador, se los explico, así como lo vemos en pantalla, divide la pantalla precisamente en dos. Si la partimos en dos, del lado derecho tenemos el HTML, ¿de acuerdo? Este es el HTML que nosotros creamos, que es el artículo y que subimos. Esto nos va a ayudar durante todo el proceso de marcaje. Después tenemos del lado izquierdo nuestro XML. La información que nosotros ingresemos en esta parte será la que aparecerá en nuestros productos finales, en nuestros formatos de lectura. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el XML que estamos creando. Si ponemos atención, vemos
que se divide en tres partes. Recordando una vez más que estamos creando un XML y que el XML se divide en tres partes. La parte de los datos del artículo que se llama front. Por eso, si nos colocamos ahí, aparece la palabra front. ¿De acuerdo? La siguiente parte del XML será el cuerpo del texto o el body. Y por último tenemos referencias apéndices o el back. ¿De acuerdo? Estamos generando un XML. Y bien, empezando con los datos del artículo, podemos observar que nos hace falta información del título. Tenemos de este lado el título completo. Entonces, nuestro título está incompleto. Damos clic en la etiqueta y vamos a marcar el título completo. ¿De acuerdo? Y así se agrega la información. Pero también podemos observar que tenemos un título en otro idioma, es decir, un segundo título. ¿Cómo lo agrego? Vamos a dar clic en la etiqueta títulos. De la parte superior aparecen las opciones para cada etiqueta. Cuando yo doy clic en la etiqueta títulos, se habilita la opción título en otro idioma. Doy clic, se abre la etiqueta título en otro idioma. Ahora simplemente lo marcamos y listo. Tenemos agregado ya un título en otro idioma. Nos falta indicarle a MarcaLink en qué idioma está este segundo título. En la parte superior elegimos una de las opciones, que es en este caso inglés. Y listo. Tengo agregados mis títulos en tanto en el idioma original, que es español, como en un título alternativo, que es inglés. Bien, vamos ahora con los editores, perdón, los autores. Damos clic en la etiqueta autor, vamos a agregar el nombre o los nombres, después apellidos, correo electrónico, afiliación, vamos primero con la afiliación completa, institución, institución normalizada cielo, si es que exista, ¿sí? Y aquí aprovechamos para mostrar la opción de ayuda. La mayoría de las etiquetas que utiliza MarcaLink tendrá opciones de ayuda donde te va a decir qué información es la que puedes ingresar dentro de estas etiquetas. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Y bien, por último, el país del autor. El país, en este caso, no lo vamos a marcar desde esta parte, que es España. Cuando damos clic en la etiqueta país, en la parte superior se habilitan las opciones. Entonces, vamos a elegir de entre las opciones de los países el país que corresponde, en este caso, España. Bien, así tenemos lista la información de nuestro autor. Y bien, continuamos con las fechas. Sabemos que en los artículos científicos las fechas son importantes, es información importante. ¿Cómo puede ser la fecha en que el artículo fue recibido, la fecha en que el artículo fue aceptado, publicado, corregido? Entonces, en este caso tenemos dos fechas. La información la tenemos del lado derecho. ¿Sí? Viendo cómo así se realiza el marcaje de los artículos del lado de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Tenemos la información acá y la información acá que nosotros vamos a presentar en nuestros formatos de publicación. Entonces, primero, fecha de recibido. Las fechas tampoco las vamos a marcar de este lado, sino que cuando doy clic en fecha de recibido, en la parte superior, se habilita nuestro calendario. Damos clic y tenemos fecha de recibido 10 de diciembre de 2015. Vamos primero por el año, el mes y el día 10.
¿De acuerdo? Ahora vamos con fecha de aceptado. 28 de marzo de 2016. De nuevo abrimos el calendario. Año primero 2016. Mes marzo y día 28. Y listo, tenemos agregadas las dos fechas del artículo. En caso de querer agregar una fecha más, vamos a la etiqueta fechas y en la parte de arriba damos clic en fecha. Se abrirá una fecha más, tenemos que decirle qué tipo de fecha es, de recibido, aceptado, corregido, publicado y después seleccionar haciendo el mismo proceso. En caso de querer quitar esta etiqueta, porque solo tengo dos fechas, aquí está la opción para borrar o cerrar etiquetas. Bien, pasamos a los resúmenes. Vemos que se infirieron correctamente tanto el resumen en idioma original español y el resumen en otro idioma que será en inglés. Tenemos las palabras clave que también fueron inferidas correctamente tanto en español como en inglés. Y por último, el DOI, que también fue agregado correctamente. Bien, ¿qué otra información puedo agregar aquí en datos del artículo? Vamos a la etiqueta más grande que es la de datos de artículo. Podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o información adicional. En este caso podemos hacer el ejemplo del financiamiento, se abre la etiqueta y vamos al financiamiento que para este artículo se encuentra dentro de agradecimientos. ¿De acuerdo? La fuente del financiamiento, seleccionamos la institución, número de contrato y beneficiario que puede ser la institución, que puede ser la revista, el autor o en este caso la investigación misma. Por lo tanto, en beneficiario agregamos el título de la investigación o del artículo. Bien, ahora sí, lo que nos falta nada más es indicar qué tipo de financiamiento es. Si damos clic en la etiqueta, se habilita la opción para decir que es tipo contrato. Y bien, ahora sí, hemos finalizado con la información referente al front de nuestro XML, que son los datos del artículo. Importante, aquí está el botón de guardar. ¿Sí? Hay que dar clic en guardar todas las veces que sean necesarias. Porque sabemos que puede venir alguna descarga eléctrica, que puede venir, por ejemplo, una falla en la conexión, cualquier cosa que haga que se pierda nuestro avance. Entonces, conforme vayamos avanzando, podemos dar clic en guardar las veces que sea necesario. Terminamos con los datos del artículo, con el front. Ahora vamos al body, que es el texto completo de la investigación. Y bien, aquí podremos observar que en efecto, el trabajo que hicimos con el asistente, ¿sí? Si recuerdan cuando señalamos los títulos de secciones y subsecciones, fue inferida correctamente la información. Tenemos sección 1, sección 2, ¿sí? Cada sección con sus párrafos. Como les mencionaba, ir marcando párrafo por párrafo es un trabajo que tarda mucho tiempo. Título por título, párrafo por párrafo, toma mucho tiempo. Entonces, pues ese asistente hizo ese trabajo por nosotros, ahorrándonos ese tiempo. Y bien, ahora sí, para realizar el marcaje del texto hay que ir revisando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que la información esté agregada correctamente. Tenemos estos primeros párrafos que en efecto están marcados de manera correcta. Ahora, toda la información que tenemos del lado izquierdo, que es el XML que estamos creando, la podemos editar, ¿sí? Podemos escribir o borrar lo que sea necesario. A fin de cuentas, esto, por eso les decía, esta herramienta le da libertad a los editores. Nosotros podemos editar y presentar a los lectores una lectura amigable. Entonces, podemos observar, por ejemplo, en este párrafo, que del lado derecho, en el artículo tenemos dos notas. Sin embargo, no fueron agregadas del lado izquierdo. Por lo tanto, las podemos agregar manualmente. Encontramos donde
va la nota número 1 y la agregamos, agregando el número 1, luego lo seleccionamos y lo convertimos en un superíndice. Y ahí tenemos la nota número 1. La nota número 2 está al final del párrafo. Vamos a donde debe ir. Agregamos el número 2. Lo seleccionamos y agregamos superíndice. Y listo, así tenemos ya agregadas nuestras dos notas y aprovechamos para mostrar el ejemplo de cómo editar el texto. Y es que si seleccionamos cualquier tipo de información dentro del texto, podemos editar esa información del texto a lo que necesitemos. Por ejemplo, si yo selecciono este texto, lo puedo convertir en bold o negrita, itálica o cursiva, subrayado, subíndice o superíndice, lo que necesitemos. En este caso, lo dejaremos en cursiva. Y bien, así continuamos revisando que los párrafos estén agregados de manera correcta, que toda la información esté correcta, llegando a la sección número 2. Como podemos observar, en la sección 2 tenemos una ecuación. Marcalink te permite agregar ecuaciones de dos formas, a partir de una imagen o a partir de marcar la ecuación dentro del editor de ecuaciones. Pues bien, vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, cómo se agrega una ecuación a partir de una imagen. Pues bien, lo primero que necesitamos es una etiqueta de párrafo libre de información. Esta etiqueta de párrafo podemos observar, tiene información, vamos a borrarla y queremos tener una etiqueta tal como esta, es decir, que no tenga información. Al tener la etiqueta de esta manera, se habilitarán las opciones superiores. La cita textual, verso, ecuación, enlace, queremos en este caso ecuación. Al dar clic, se habilita la etiqueta precisamente de ecuación. Y ahora sí, agregamos el identificador de mi ecuación. Como decía, se puede agregar a partir de imagen o a partir del marcador. Como en este caso voy a hacer a partir de imagen, quito esta etiqueta, doy clic en imagen y en la parte superior se habilitará la galería. Doy clic, vamos a subir nuestra imagen, damos clic en seleccionar imágenes. Como les decía, por eso también es recomendable tener su información organizada en esta carpeta de imágenes. Ya tengo yo las imágenes de este artículo. Selecciono la ecuación, damos clic en abrir, subir, insertar. Ya aparece nuestra imagen, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y listo, así tenemos agregada nuestra ecuación en la etiqueta que le corresponde, agregada a partir de una imagen. Guardamos la información y continuamos. Es importante que revisemos que no haya información repetida. Por ejemplo, esta etiqueta de párrafo tiene dentro el indicador de mi ecuación. Si yo dejo esta información así, pues esto se va a ver repetido y se va a ver mal dentro de nuestro producto final. Por lo tanto, únicamente lo que hay que hacer es borrar esta etiqueta. Continuamos con nuestro marcaje y observamos que aquí tenemos un párrafo partido en dos. De nuevo, si dejamos esta información así, esto va a lucir mal en nuestro producto final. ¿Cómo solucionamos un párrafo cortado como este? Lo que hay que hacer es borrar una de las dos etiquetas. Vamos a borrar la más grande y en esta la seleccionamos y marcamos el párrafo completo. Listo, tenemos agregado nuestro artículo completo sin que esté cortado en dos. Y ahora vamos entonces a agregar la ecuación que encontramos dentro
de este párrafo. Dentro de este párrafo del lado derecho podemos observar una ecuación. Vamos a agregarla aprovechando para mostrar el editor de ecuaciones. Bien, vamos primero a dónde va la ecuación. Y si damos clic ahí, que es donde va nuestra ecuación, después vamos a ecuación en párrafo y vamos a dar clic en marcar. Así entonces se abre el editor de ecuaciones. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer es dar clic en este rectángulo blanco hasta que cambie de color a este color azul. Y así es como sabremos que ya podemos ingresar la información necesaria de la ecuación. Bien, ¿qué información podemos agregar? Tenemos variables, operadores, constantes, si queremos trabajar sobre una fracción, índices, radicales y toda información matemática que sea necesaria. En este caso se trata de una radical, la seleccionamos. Si ya tenemos agregada esta parte, ahora borramos el primer rectángulo y ahora sí agregamos el resto de la información. Y listo, tenemos marcada entonces manualmente nuestra ecuación, en este caso una ecuación simple y sencilla. Vamos a dar clic en insertar ecuación y listo, tenemos así agregada nuestra ecuación dentro del párrafo utilizando el editor de ecuaciones. Bien, ahora de nuevo, damos clic en guardar y podemos avanzar. Bien, ¿qué diferencias hay entre agregar una ecuación a partir de una imagen o a partir del editor de ecuaciones? Pues el editor de ecuaciones, como lo pudimos observar, te da más libertad sobre la información que quieres agregar a cada ecuación, ya que pues las imágenes no las podemos editar o el contenido de las imágenes. Por lo tanto, pues es más recomendable utilizar el editor de ecuaciones, pero pues bueno, hemos visto y comprobado que ambas formas funcionan correctamente. Bien, continuando con nuestro marcaje, vamos a seguir revisando los párrafos, que todo esté correcto. Y aquí nos encontramos del lado derecho con una cita textual. Podemos darnos cuenta que es una cita textual y que del lado izquierdo está agregada como un párrafo más del texto. Y esto sería pues un error editorial, ¿no? Dejar una cita textual como parte normal o una parte más, un párrafo más del texto. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es borrar esta información porque necesitamos una etiqueta de párrafo que esté libre de información, que no tenga nada. Entonces, borramos esta información. Y al tener ahora sí nuestra etiqueta de párrafo libre de texto sin información, podemos agregar cualquiera de estas opciones. Ya agregamos una ecuación, ahora necesitamos una cita textual. Damos clic, aparece la etiqueta, ahora sí, de una cita textual. Damos clic en párrafo y agregamos la cita textual. Y listo, hemos agregado una cita textual como tal, como lo que es, como una cita textual, no como un párrafo más. Damos clic en guardar y continuamos con el marcaje. Llegamos ahora a la sección número 3. Vemos que también fue agregada correctamente. Y dentro de la sección 3 encontramos del lado derecho una lista. Sin embargo, del lado izquierdo, nuestra lista está agregada como párrafos. Y esto es otro error editorial. Si yo dejo esta información así, nuestra lista se va a ver mal, se va a ver errónea dentro de nuestro producto final. Por lo tanto, hay que corregirla. ¿Cómo la corregimos? De nuevo, queremos tener una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces, vamos a borrar estas dos, nos quedamos solamente con una y borramos la información que tiene dentro para que
Al estar libre de información esta etiqueta, nos permite agregar de nuevo estas opciones. Ya hicimos ecuación, ya hicimos cita textual, ahora queremos una lista. Doy clic, se habilitan las etiquetas correspondientes, agregamos el título de la lista, en este caso agregaremos este como el título de la lista. El primer elemento de la lista. Para agregar otro elemento a la lista, damos clic en la página, en la etiqueta lista, agregar elemento y seleccionamos el segundo elemento. Ahora, es muy importante señalar qué tipo de lista es. Cuando damos clic en la etiqueta lista, nos pregunta qué tipo de lista. En este caso, nuestra lista está numerada, entonces le indicamos que es una lista numerada. Al indicarle a MarcaLic que esta lista es numerada, automáticamente la va a numerar en nuestros productos finales, en nuestros formatos de publicación. Es por eso que no se hace el marcaje del número 1 y 2. Si yo agrego el número 1 y 2 y además indico que es una lista numerada, la numeración aparecerá repetida en el producto final. Entonces, es suficiente con indicar que es numerada y marcar el contenido de los dos elementos. Y ahora sí, tengo agregada la lista como tal, como lo que es con su título y con sus elementos. Damos clic una vez más en guardar y continuamos el marcaje. Llegando a la sección ya número 4, vemos que las subsecciones también fueron inferidas correctamente, tal como lo marcamos en un principio. Y bien, vemos que en la tabla, en la subsección 4.2 encontramos una tabla, la tabla 1. Vamos a agregarla. Al igual que con las ecuaciones, MarcaLic te permite agregar una tabla a partir de una imagen o también a partir de una tabla marcable. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Bien, primero vamos a hacer el ejemplo de una tabla marcable. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, lo primero que necesitamos es nuevamente tener una etiqueta de párrafo libre de información. Esta etiqueta de párrafo tiene información que vamos a borrar y ahora sí, al tener esta etiqueta sin información, se habilitan otra vez nuestras opciones y vamos a requerir tabla o cuadro. Damos clic, se habilitan las etiquetas de tabla o cuadro, vamos a indicar el identificador que es tabla 1, el nombre o título de esta tabla, lo marcamos, párrafo de la tabla si es que tuviese, en este caso no hay párrafo en la tabla, por lo tanto borramos esta etiqueta. Como decíamos, se puede agregar a partir de una imagen o a partir de tabla marcable. Vamos a hacer tabla marcable. Ahora, cuando damos clic en la etiqueta tabla marcable, debajo de la tabla, del lado derecho de nuestro HTML, aparecerá la opción de importar tabla. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar. Doy clic en tabla marcable y aparece la opción importar tabla. Si doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, vamos a ver lo fácil que es agregar una tabla de esta forma. Simplemente doy clic en tabla marcable, doy clic en importar tabla y así se agrega, se importa correctamente nuestra tabla. ¿De acuerdo? Como ya tengo agregada mi tabla en una tabla marcable, ya no necesito la etiqueta de imagen, por lo tanto la borramos. Simplemente falta agregar la fuente de la tabla. Tenemos aquí. Y las notas, que tenemos una nota bastante pequeña con su identificador que es este asterisco y el párrafo de la nota. Y listo, tenemos agregada nuestra tabla con su identificador, su título, la tabla marcable, fuente y nota. Ahora solamente nos queda revisar que no haya información repetida, como en este párrafo que tenemos identificador y título de la tabla. Si dejamos esto, será información que se mostrará repetida en nuestro producto final, por lo tanto, es mejor borrar esta información. En la parte inferior de nuevo tenemos información repetida que es la fuente y la nota de la tabla.
lo borramos, pues ya lo tenemos en sus etiquetas correspondientes. Y bien, tenemos ya nuestra tabla 1 correctamente marcada. Vamos a dar clic en guardar y continuamos el avance. Llegamos ya a la sección número 5 y subsección 5.1. Como vemos, en esta subsección encontramos la tabla número 2. Aprovecharemos entonces para mostrar cómo agregar la tabla a partir de una imagen. Bien, otra vez queremos una etiqueta de párrafo libre de información como esta para que se habiliten estas opciones. Vamos a agregar tabla o cuadro, identificador, tabla 2, título de la tabla, párrafo no hay, tabla marcable ya lo hicimos, entonces vamos a quitar esta opción. Imagen, ahora sí quiero mi tabla a partir de una imagen, damos clic, vamos a ir a la galería, pero primero le indicaremos la orientación de la tabla. Si es una tabla muy grande, muy larga, se puede girar o se puede conservar la orientación original. Vamos entonces a galería, subir, seleccionar imágenes, seleccionamos la tabla, subir, insertar, seleccionamos y aceptar. Y listo, se ha agregado a nuestra tabla desde una imagen. Agregamos la fuente. En este caso, nuestra tabla no tiene nota, entonces estas etiquetas pueden quedar vacías. Borramos la información repetida, como puede ser en este caso este párrafo que muestra indicador y título de la tabla, que ya están agregados donde corresponde. Y también la fuente de la tabla está repetida. Así entonces, tenemos ya correctamente nuestra tabla 2, guardamos nuestro avance y podemos continuar. Subsección 5.2. Vemos que en esta subsección encontramos una imagen, en este caso un gráfico. Por lo tanto, de nuevo, queremos, para mostrar el ejemplo, una etiqueta de párrafo libre de información. Al tenerla, se habilitan nuevamente nuestras opciones y ahora iremos a figura, imagen o gráfico. Damos clic, se habilitan las etiquetas correspondientes, agregamos el identificador que es figura 1, el título, párrafo no tiene nuestra figura. Y ahora sí, vamos a dar clic en imagen y es el mismo proceso. Vamos a la galería, subir, seleccionar imágenes, seleccionamos la figura, abrir, subir, insertar. Ya tenemos aquí nuestro gráfico, lo seleccionamos, damos clic en aceptar y listo, hemos agregado así nuestra imagen o gráfico. Agregamos la fuente y una vez más revisamos la información repetida que tenemos aquí, la borramos y tenemos ahora sí nuestra imagen correctamente agregada. Damos clic en guardar y continuamos con el marcaje. Llegamos ya a la sección número 6, vemos que nuestros párrafos están separados y agregados correctamente. Sección 7, la última de las secciones, que son las conclusiones. Y vemos que ya no nos permite ir más abajo, pues le indicamos aquella parte donde le seleccionamos un mínimo de 5 palabras del último párrafo, pues funcionó correctamente ya que tenemos hasta ahí el último párrafo del texto. Y bien, así concluimos el marcaje de esta parte, recordando que agregamos una imagen correctamente en su etiqueta correspondiente. Vemos también que agregamos una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable. Agregamos también una cita textual, una lista, una ecuación en párrafo y una ecuación en imagen. ¿De acuerdo? Entonces hemos concluido esta parte del marcaje que es el body o el texto completo en el XML. Guardamos el avance y nos hace falta
la última parte del XML, que son las referencias o el back del XML. Ahora, cada que demos clic en esta parte, en este apartado o en esta pestaña son las referencias, aparecerá una advertencia. La advertencia es esta, y es más bien un recordatorio, que nos recuerda precisamente marcar el título del artículo en las referencias tipo revista. Vamos a ver más sobre esta advertencia más adelante. Damos clic en aceptar y al ingresar al apartado de referencias por primera vez, se activa automáticamente el asistente de las referencias. Si recuerdan, les mencioné que Marcalic trabaja con 3 asistentes para la inferencia de contenido. El primero ya lo utilizamos cuando marcamos secciones y subsecciones de texto. El segundo es este, el asistente para la inferencia de las referencias. Bien, nos dice la información que te permite agilizar el proceso de marcación de datos de referencias y nos dice si desea iniciar el asistente, da clic en aceptar. Si lo quiere hacer manualmente, pues damos clic en cancelar. Este es otro trabajo que tarda mucho tiempo, por lo tanto damos clic en aceptar. Y bien, el asistente de inferencias de referencias nos solicita simplemente confirmar que estos 3 recuadros contienen la información correcta. Primero nos presenta la referencia completa. Después nos dice qué tipo de fuente es esta referencia. Y por último, qué tipo de publicación es también esta referencia. Si todo es correcto, vamos a dar clic en siguiente. En efecto, se trata de una revista, pues tenemos aquí un DOI, tenemos aquí el título de la revista, ¿de acuerdo? Entonces damos clic en siguiente. Ahora nos muestra la referencia completa, el título, en este caso de un libro. Por lo tanto, nos pide, ahora sí, que le indiquemos qué tipo de publicación es. Damos clic y elegimos libro o capítulo de libro. Damos clic en siguiente. Tenemos de nuevo un libro. La fuente, el título del libro, nos pide otra vez que confirmemos que se trata de un libro o capítulo de libro. Siguiente, tenemos nuevamente referencia completa, fuente, el título del libro, de nuevo es un libro, por lo tanto se lo indicamos. Vamos a la siguiente, referencia completa, el título de la revista, se trata de una revista, podemos ver aquí otra vez el DOI, entonces es una revista, está todo correcto, vamos a dar clic en siguiente. Bien, tenemos aquí referencia completa, título de, en este caso, una tesis, podemos ver el título. Es una tesis, está todo correcto, podemos dar clic en siguiente. Tenemos referencia completa, un libro, como podemos ver en el título, es un libro, capítulo de libro, todo está correcto, damos clic en siguiente. Tenemos una página web, ¿sí? En la referencia, por lo tanto, todo es correcto, es un sitio web y vemos que ya no nos permite ir a la siguiente referencia, indicándonos entonces que se trata de la última de las referencias. Entonces, damos clic en finalizar y así podemos observar que nuestras referencias fueron inferidas correctamente por nuestro asistente. Tenemos referencia completa, información de autores, nombres, apellidos, ¿sí? Ir marcando nombre por nombre, apellido por apellido de cada una de las referencias es un trabajo bastante tardado. Por lo tanto, ese trabajo lo hace por nosotros el asistente. ¿De acuerdo? Tenemos referencias completas, autores, año, fuente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos agregar manualmente a una referencia? Por ejemplo, si damos clic en la etiqueta de alguna de estas referencias, nos va a permitir agregar más información, como puede ser más autores, ¿sí? El URL, el ISSN, si se trata de alguna revista, paginación, suplemento, tesis, todo, comentarios, fechas, todo esto se puede agregar si es que así se necesita.
Bien, continuamos revisando que nuestras referencias fueron agregadas correctamente. Como vemos, el asistente en efecto funcionó correctamente y solamente nos queda mostrar en esta parte qué otra información puedo agregar en el back de mi XML. Damos clic en la etiqueta más grande, que es la de referencias, notas y anexos. Podemos agregar agradecimientos, apéndice, glosarios, notas u otro apartado de referencias. En este caso vamos a agregar las notas. Damos clic, se habilita la etiqueta de notas. Vamos a ir primero con la nota 1. Seleccionamos el identificador para convertirlo en superíndice y agregamos la nota 1. Queremos otra nota, vamos a la etiqueta notas, agregamos nota, identificador será el número 2, lo seleccionamos y agregamos superíndice, después el contenido de la nota número 2. Y listo, tenemos ahí agregadas nuestras dos notas como corresponde. Guardamos y podemos agregar también los agradecimientos que teníamos en esta parte. Y listo, tenemos ya agregadas las notas y los agradecimientos en este apartado de referencias que es el back del XML. Guardamos y bien, ahora sí podemos decir que hemos finalizado con el marcaje de las referencias, notas y también agregamos agradecimientos. Ahora, si recordamos, mencioné que hay 3 asistentes para el contenido de esta información de los artículos. Ya utilizamos 2, el primero donde marcamos secciones y subsecciones y el segundo donde marcamos referencias. Nos falta el último que es el de las citas. Por lo tanto, vamos a ir a texto completo. Vamos a texto completo y aquí es donde vamos a activar el último de los 3 asistentes. Tenemos que ir a texto completo y tenemos que dar clic en una de las secciones hasta que esta cambie de color, como esta sección 1 que yo seleccioné, di clic y cambió a color amarillo porque está seleccionada. Y así entonces activaremos el asistente en esta parte. Asistente tiene que decir inferencia de citas. Hay que tener cuidado porque si vamos a texto completo y activamos el asistente sin haber seleccionado una sección, se activará el de inferencia de contenido, que este ya lo utilizamos. Si recordamos, es donde marcamos sección y subsección. Si lo volvemos a hacer, se perderá todo nuestro avance, entonces damos clic en cancelar. Por lo tanto, para activar el último asistente de las citas, vamos a texto completo, seleccionamos una sección y ahora sí, damos clic en el asistente de inferencia de citas. Bien, ahora sí, hemos activado el último de los asistentes, el asistente de inferencia de citas en el texto. Nos dice cuál es la información, para qué sirve, nos da una serie de pasos. Y bien, nos dice, por último, si deseas iniciar con el asistente, da clic en aceptar. Si lo quieres hacer manualmente, de nuevo, damos clic en cancelar. Este es un trabajo que también toma tiempo, por lo tanto, queremos que el asistente nos ayude y damos clic en aceptar. Y listo, así de fácil el asistente ha ligado las citas en el texto con la información que corresponde. Vemos que, por ejemplo, las referencias han cambiado de color, indicando que han sido ligadas dentro del texto por el asistente. ¿De acuerdo? Ahí podemos observar que, en efecto, nuestro asistente funcionó de manera correcta. Incluso las notas que agregamos manualmente, como este número 1, ya están ligadas con la información que les corresponde. ¿Sí? Este es el trabajo que realiza el último de los 3 asistentes. Y bien, podemos nosotros también manualmente agregar más enlaces. Por ejemplo, quiero que esta palabra ecuación 1 me ligue con la ecuación 1. Por lo tanto, la seleccionamos, agregamos enlace interno, vamos a ecuaciones, seleccionamos, insertar y listo. Ahora también lo enlazamos manualmente a la ecuación 1. Continuamos revisando el trabajo del último de los asistentes.
Vemos que todo fue agregado correctamente. Hasta la tabla 1 también fue ligada dentro del texto por el asistente. La nota de la tabla también. Vamos ahora con la tabla 2 que también fue ligada. Todo esto es trabajo de este tercero y último de los asistentes. También tenemos la figura 1. Y bien, así entonces es como funciona el último de los asistentes y estamos llegando a la finalización del marcaje de nuestro artículo. Terminamos ya datos del artículo, texto completo. Recordar, cada que demos clic en referencias, aparecerá la advertencia. Y precisamente estoy permitiendo que se genere un error que tiene que ver con esta advertencia porque vamos a mostrar cómo resolverlo y a qué se refiere esta advertencia. Por lo tanto, para terminar, vamos a dar clic en guardar y en finalizar el trabajo de marcaje. Y bien, MarcaLink cuando nota que se ha cometido algún error dentro del marcaje, te lo va a hacer saber y te va a indicar precisamente dónde está el error. Te dice, hay errores que fueron encontrados, hay que verificar. Y bueno, damos clic en aceptar. ¿Dónde estará el error? MarcaLink cambia de colores para indicar el error. Vemos que la parte de referencias y apéndices ha cambiado de color a un color rojo, indicándote que ahí está el error. Damos clic, de nuevo aparece la advertencia. Y para indicarte en qué referencia o en qué etiqueta está el error, también cambiará de color. Vemos que esta referencia está ahora en color verde, perdón, en color rojo. Nos dice aquí, la etiqueta título del artículo es requerida y es precisamente lo que nos dice la advertencia cada que entramos a referencias. Cuando se agreguen referencias de tipo revista, se debe agregar la etiqueta título del artículo. Entonces vamos a corregir este error. Seleccionamos la referencia. Se habilitan todas nuestras opciones. Ahora queremos agregar título del artículo. Seleccionamos, se agrega la etiqueta y agregamos precisamente el título del artículo que nos pide. Listo, guardamos y hemos corregido ese error. Revisamos que si es que hay más errores, de nuevo tenemos color rojo en esta referencia. La seleccionamos, de nuevo es lo mismo, título del artículo porque es una referencia tipo revista. Título del artículo, agregamos el título del artículo y listo, guardar. Y hemos solucionado también ese error. Revisamos que no haya más errores. Ya no hay más referencias en color rojo, por lo tanto, eran esas dos, las de tipo revista, que había que agregarles el título del artículo. Entonces, a eso se refiere esa advertencia. Para no generar este error, cada que se agregue una referencia tipo revista, hay que agregarle el título del artículo. Y bien, ahora sí, damos guardar una vez más y finalizamos. Y ahora ya no hay error, simplemente es una advertencia con alguna incongruencia que MarcaLink haya detectado. Lo vamos a revisar. La incongruencia la podemos ver que este apartado de nuevo cambió de color, al igual que datos del artículo, que está bueno, en un color normal. Tenemos referencias con el color amarillo y encontraremos con el amarillo donde se encuentran las incongruencias. En este caso nos dice que esta referencia o este elemento no ha sido ligado a una referencia. Y esto no genera ningún problema, ningún error. Simplemente se trata de una referencia que fue utilizada como referencia por el autor durante la investigación, pero no fue ligada dentro del texto. Y esto no genera ningún problema. Entonces, hemos revisado la información, podemos dar clic en finalizar, ya revisamos la advertencia, vimos que no genera ningún problema y ahora sí podemos dar clic en continuar. Se cargará la información y se generarán nuestros formatos de publicación. Y bien, tenemos ya en pantalla el resultado final, el producto final de nuestro trabajo de marcaje con este artículo, que son todos los formatos de publicación que se generan a partir del XML que acabamos de crear con MarcaLink. Vamos a ver entonces nuestro trabajo final. Abrimos el visor inteligente. Tenemos los dos logos, logo institucional, logo de revista.
tenemos el título, la información de cabecera, el título, el autor. Si abrimos aquí y si damos clic, nos abre el título de la revista, el título en otro idioma, volumen, número, paginación, año e institución. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la sección a la que corresponde este artículo, el título original, título en otro idioma, información de la autora, licencia, fechas, DOI, financiamiento, número de contrato, todo esto lo fuimos agregando poco a poco. Si recuerdan, resúmenes, palabras clave. Después llegamos al body, el cuerpo del XML, que es la primera sección que marcamos, si recuerdan la introducción. ¿Cómo sabemos que esto se marcó correctamente? Porque los títulos de las secciones aparecen en este color. Tenemos la información bien ligada de nuestras referencias. Todas las citas dentro del texto han sido ligadas. Sí, tenemos nuestras notas también ligadas dentro del cuerpo del texto. Tenemos nuestras imágenes en la parte inferior, segunda sección. Sí, tenemos la etiqueta, perdón, la ecuación, sí, que agregamos a partir de una etiqueta. Tenemos la ecuación que marcamos en el editor de ecuaciones. Tenemos nuestra cita textual, sí. Sección número 3. Tenemos la lista que creamos, está numerada correctamente, como vimos. Las subsecciones que también están como en cursiva, así es como se muestran las subsecciones correctamente. La tabla 1 que agregamos a partir de una tabla marcable con su nota, ¿sí? Aquí también ligada dentro del texto. Tabla 2 que agregamos a partir de una imagen, también ligada dentro del texto. La figura, el gráfico que agregamos también y que también se fue ligada dentro del texto. ¿De acuerdo? Sección número 6 y sección número 7. Los agradecimientos, las referencias y las notas. ¿De acuerdo? Así es como luce entonces el trabajo que realizamos con Marcalic, así es como luce nuestro visor inteligente y nuestro, digamos, producto final. ¿De acuerdo? Este es uno de los formatos de publicación. Si vamos, por ejemplo, al visor móvil, evidentemente, creado para lecturas realizadas en dispositivos móviles, ¿sí? Sabemos que esto también es ya una práctica muy común, leer a partir en un dispositivo móvil, y también puede ser pesado leer en un dispositivo móvil en un PDF. Por lo tanto, para eso se crea este formato de publicación con la información organizada por secciones, subsecciones, agradecimientos y la información que agregamos, los resúmenes, las secciones, las referencias, las notas y las imágenes de nuestro texto. ¿De acuerdo? Este es otro de los formatos de publicación también generado a partir de XML por Redalic. Tenemos, en caso de querer, por ejemplo, un formato más plano para la lectura, el HTML. Tenemos de nuevo la misma información que generamos en XML, los datos del artículo, resúmenes, secciones, introducción, tenemos nuestras referencias ligadas también, notas, segunda sección, nuestras ecuaciones, la cita textual, la lista, subsecciones, tabla 1, tabla 2, la imagen, conclusiones, agradecimientos, referencias y notas. Pero este es otro de nuestros formatos de publicación generados a partir del XML en Marcalic. Y bien, estamos llegando así al final de esta sesión de capacitación. Hemos concluido el marcaje, el ejemplo de un marcaje de un artículo y la generación de sus formatos de publicación. Bien, si regresamos al número que creamos, podremos observar que el artículo está ya con palomita porque ha concluido su marcaje. Ahora, si estoy en un trabajo de marcaje, simplemente vamos a agregar artículo y así agregamos todos los artículos pertenecientes a este número.
Una vez que todos los artículos tengan la paloma en color blanco, perdón, en color verde, vamos a dar terminar número y listo. ¿De acuerdo? Y bien, regresamos al home de la revista. Y aquí, bueno, les pregunto si existe alguna duda o algún comentario. Adelante, pueden hacer sus preguntas para poder darles alguna respuesta. Bien, si no hay dudas ni comentarios, me queda nada más mostrarles el portal de ayuda, el portal de ayuda al usuario, marca link, que encontramos en esta parte, aquí donde dice necesitas ayuda. Si es que ustedes se encuentran desarrollando su labor de marcaje, de algún título, de algún número, y se encuentran con un problema al que no pueden darle solución, pues podemos asistir desde el portal de ayuda. Entonces damos clic, se abrirá el portal de ayuda donde encontramos primeramente el manual de usuario que contiene toda la información de cómo utilizar la herramienta. También, si se quiere exportar los formatos desde OJS, aquí está el manual de usuario, aquí es donde encontrarán toda la información referente a cómo utilizar OJS. Después tenemos también una serie de videotutoriales divididos en las partes del marcaje, la configuración del número, cómo cargar el HTML. Estos videotutoriales pues van explicando también paso a paso. Después tenemos preguntas frecuentes, ¿de acuerdo? Preguntas frecuentes que fueron realizadas que tienen aquí su respuesta. Y bien, si se encuentran con un problema que no le pueden dar solución ni con el manual de usuario, ni con los videotutoriales o con las preguntas frecuentes, pues en la parte inferior está el correo electrónico en el cual pueden escribir sus dudas, sus solicitudes y les daremos ahí entonces una atención más personalizada. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si no hay dudas ni comentarios, pues eso sería todo de mi parte. Recordándoles que se les hará llegar credenciales de acceso a MarcaLeak. Después de esta sesión tienen que ser generadas todavía internamente, tienen que ser validadas y después se les hará llegar junto con la grabación de esta sesión. Entonces, bien, pues si no hay dudas ni comentarios, muchas gracias por su asistencia a esta sesión de capacitación. Mi nombre es Víctor Aguilar, un gusto estar con ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un muy buen día, muy buena tarde desde donde nos acompañen. Y nada más, gracias y se da por terminada la sesión.